este nuevo episodio de Los Proyectos y le damos la bienvenida a Rodrigo Coloma, quien tiene un proyecto Fondesit acerca de interpretación de contratos. El proyecto se llama La interpretación de contratos, exploración de un modelo. Y en este episodio nos va a contar acerca de la importancia del proyecto para la sociedad, para la vida académica en general y sobre todo para los operadores jurídicos. Rodrigo, bienvenido, por favor. Muy buenas tardes. A ver, el tema de la interpretación de contratos, huelga decirlo, es extremadamente relevante porque es a través de la interpretación en que se determinan cuáles son los derechos y obligaciones que recaen sobre las partes. En términos generales, la interpretación es una actividad que es desarrollada por las mismas partes. Ellas negocian, ellas se ponen de acuerdo respecto de cuál es el significado que se le puede atribuir a las distintas cláusulas. Pero a veces el sistema no funciona, ¿no? Y es necesario recurrir a un tercero, esto es, los tribunales de justicia, para que diriman los desacuerdos. El problema es que respecto de los tribunales de justicia, recae una pretensión de que sus decisiones deben ser mejores que las que podrían tomar autónomamente las partes y sobre todo que se debe seguir un cierto método. ¿Cuáles serían estas pistas y por qué crees tú que a pesar de estas pistas ellas no son suficientes para el legislador, o para los operadores, lo que justifica, ¿cierto?, la existencia de un proyecto de investigación al respecto? Bien, bueno, estas pistas que nos da el legislador son los artículos 1560 a 1566 del Código Civil sobre la interpretación de contratos. Bueno, el legislador en incorporar estos artículos lo que pretende es dirigir la tarea que desarrollan los tribunales de justicia al momento de interpretar contratos. ¿Por qué no funcionan? Bueno, la principal razón para hacer esa afirmación es que simplemente hay una gran dispersión en los resultados. Esto es, ante un mismo caso, jueces formados llegan a decisiones discrepantes. Y eso se puede ver en un tribunal colegiado con votación dividida, o se puede ver en las distintas instancias que cambian las decisiones, o incluso por categorías de decisiones en que uno ve que a veces los tribunales van en un sentido y a veces van en otro sentido. ¿Y tú crees que es posible encauzar un poco estos rumbos a fin de que la dispersión o el ruido, como tú dices, no sea tanto y podamos tener, ¿cierto?, una mayor homogeneidad de resultados? Bueno, a ver, un sistema ruidoso, el problema que tiene es que comunica una idea de injusticia, ¿no? Es decir, los tribunales se distribuyen aleatoriamente y va a depender de qué juez me toque para que decidan en un sentido u otro. Para disminuir el ruido, en realidad hay que empezar a explorar, bueno, y efectivamente cómo se toman estas decisiones, ¿no? Y yo te voy a presentar dos casos que creo que pueden ilustrar bien, ¿no?, este problema de la dispersión y cómo podemos empezar a trabajar, ¿no?, para ir reduciéndola, ¿no? Dos casos. ¿De qué son estos casos? ¿Nos podrías contar así en breves líneas cuál es el caso, la hipótesis fáctica discutida en los casos? El primero de los casos es una situación de cobro de honorarios, ¿no?, de un abogado respecto a un cliente, y el segundo caso es un caso muy conocido que es Tranex versus Anglo American, ¿no? Si quieres te voy desarrollando. Sí, cuéntame un poco. Desde luego el segundo es más conocido que el primero, aunque ambos parecen bastante interesantes. A ver, ¿de qué se trata este de los abogados y los honorarios? Bien, el caso de los honorarios consiste en lo siguiente. Voy a poner nombres ficticios, ¿ah? Gabriel acaba de ser despedido y contrata a Eduardo, que es abogado, para que lo represente ante los tribunales de justicia. Firman un pacto de honorarios y en el pacto de honorarios se señala que en el caso de recibir una indemnización por parte de los tribunales de justicia se pagará el 20% por concepto de honorarios. Pero esto se extiende a otra cláusula en que se indica que si hay
un acuerdo judicial o extrajudicial, también se aplicará el mismo porcentaje por concepto de honorarios. Bueno, Gabriel desarrolla la actividad, perdón, Eduardo desarrolla la actividad pactada, y al momento de celebrarse la audiencia del juicio, Gabriel súbitamente cambia de abogado y llega a un acuerdo y recibe un pago de 7 millones. Eduardo en ese momento demanda a Gabriel y dice, bueno, tienen que pagarme el 20% de los honorarios en razón del pacto que nosotros celebramos. El Tribunal de Instancia y la Corte de Apelaciones rechazan la demanda. En cambio, la Corte Suprema acoge la demanda. Y la acoge porque dice, mire, efectivamente en la negociación misma del acuerdo, Eduardo no intervino, pero eso no aparecía en el contrato. Por lo tanto, usted estaría agregando una condición adicional a lo estipulado si es que rechaza la demanda. Y finalmente se paga. Pero lo interesante es que la Corte está revocando una decisión de otro tribunal que pareciera que tiene en consideración otros factores para tomar esa decisión. Ok, y el segundo caso, me dijiste que ibas a hablar también de Tranex y Anglo American. Tranex y Anglo American celebran un contrato de transporte de materiales extraídos desde la minería. En este contrato se estipula que cualquiera de las partes podrá ponerle término sin expresión de causa, avisando con 120 días de anticipación y sin derecho a indemnización alguna. Bueno, resulta que durante la ejecución del contrato hubo un problema porque el material se iba a transportar en camiones hasta una estación de ferrocarriles que iba a construir otra empresa, y esa otra empresa no cumplió. Por lo tanto, Tranex le dijo a Anglo American, está bien, yo me hago cargo del total, pero obviamente vamos a tener que renegociar las condiciones del contrato. Anglo American da el ok, y mientras estaban en la fase de negociación, Anglo American avisa, yo voy a hacer uso de mi derecho a ponerle término al contrato, y anuncia con 120 días de anticipación, y acto seguido, por supuesto, como era de esperar, Tranex demanda a Anglo American por el incumplimiento que habría tenido de pagarle la cantidad que estaban discutiendo a propósito de la extensión del contrato. Y Anglo American dice, no, yo estoy haciendo uso de una cláusula válida según la cual yo podía ponerle término al contrato. Y en este caso, ¿la solución que dieron los tribunales difiere de lo anterior o podríamos decir que son iguales o similares? Es diferente, ¿no? La misma Corte que en el caso anterior había tenido en consideración el texto del contrato, ahora presta atención a otras variables. Cuando se invoca esta cláusula de determinación unilateral anticipada, la Corte Suprema dice, no, usted tiene que actuar de buena fe en este tipo de casos, que en el fondo lo que estaba dando a entender que por las circunstancias de la ejecución, a pesar de existir esa cláusula, la solución tenía que ser diferente. Entonces ahora deja de prestar atención al texto, o preferentemente deja de prestar atención al texto. Ahora, en tu opinión, las divergencias que uno puede apreciar, digamos, en cuanto al método interpretativo aplicado aquí por la Corte Suprema, ¿sugieren que hay una interpretación correcta versus una incorrecta? ¿O a tu juicio uno puede decir que en ambos casos entonces no necesariamente los tribunales actuaron mal? A ver, voy a partir de un poco más atrás. A ver, tradicionalmente cuando nosotros hablamos de interpretación de contratos, la gran discusión radica en si el método de interpretación debe ser objetivo o subjetivo. Y ríos de tinta se han vertido y parece que no hemos avanzado mucho en ello, ¿no? A mi juicio, el problema radica en que distinguir entre interpretación objetiva y subjetiva nos da cuenta de la complejidad del proceso interpretativo, ¿no? Yo prefiero hablar de que nosotros operamos desde distintos trasfondos, y yo identifico 4 trasfondos. Uno que ya está claramente enunciado, que he llamado textualismo. Los nombres que le he puesto son horribles, pero
El segundo es el razonabilismo, el tercero el organicismo y por último el adaptacionismo. Algo así medio darwiniano este último. ¿Cuál crees tú que se aplicó en uno y otro caso? Bueno, yo ya señalé que en el primer caso la Corte opera desde el textualismo. En el segundo, perdón, en el caso de las decisiones de instancia, también referente al caso de los honorarios, uno podría pensar que el trasfondo, la posición desde la cual los tribunales están mirando el caso es diferente. Es decir, se preocupan, bueno, pero si usted está pagando el 20%, lo está haciendo porque ha prestado un servicio específico a la solución del caso. Entonces nosotros podríamos situar esto dentro de lo que he llamado el razonabilismo. El razonabilismo en el fondo hace un juicio no tanto desde el texto, sino de lo que cabría esperar, ¿verdad?, de contratantes que actúan racionalmente. En el caso de Tranex, el asunto es más interesante, porque aquí, pese a que la Corte Suprema reconoce la validez de la cláusula, lo que nos está diciendo es, mire, hubo ciertas circunstancias que hacen que, a pesar de que esta cláusula sea válida, nosotros tenemos que mirar desde las circunstancias de la ejecución la decisión. Por lo tanto, se adapta al contexto. O sea, en Tranex hablaríamos de adaptacionismo. Exactamente. Esto de los trasfondos, a ver, ¿me lo puedes explicar un poco mejor? Porque no entiendo cómo podríamos tener un sistema en que se justifique que los asuntos se vean todos de distinta manera y aún así uno sienta que todas las interpretaciones o todas las soluciones son correctas. A ver, gracias por la petición de declaración. No todas las soluciones son correctas. A ver, el término corrección es siempre complicado cuando uno habla de interpretación. Uno podría decir más apropiada, más ajustadas al contexto. A ver, déjame, digamos, profundizar un poquito en un par de cosas que creo que podrían haber quedado algo en el aire. ¿Por qué mirar desde distintas posiciones? Porque probablemente lo que hay tras de cada una de esas posiciones son ideas de justicia que están compitiendo en el caso concreto. Por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿por qué aplicar el texto? El texto fue lo que en algún momento las partes quisieron, digamos, que regulara sus relaciones, pero bueno, las circunstancias cambian. No, lo que pasa es que ahí uno podría decir, uno advierte que hay una cierta concepción de justicia como provecho mutuo, que depende de decisiones autónomas de las partes. Ellas acordaron, digamos, un contrato en esos términos, aun cuando a otra persona puede no parecerle el ideal. Por lo tanto, el tribunal tiene que abstenerse de empezar a hurgar qué es lo que podría haber pasado. Quien dice contractual dice justo, sería algo así. Exacto, desde esa posición ahí. Entonces, si no hay ninguna anomalía importante en el contrato, bueno, quedémonos en el texto y veamos qué es lo que podemos hacer significar al texto. Pero hay circunstancias que cambian. Entonces, hay contratos que no han sido negociados tan exhaustivamente o que hay una cierta asimetría entre las partes. Bueno, veamos, a ver, ¿qué es lo que uno habría esperado de contratantes racionales? Y claro, nosotros hacemos una idea de la justicia como equilibrio reflexivo. O sea, ¿a qué pacto habrían llegado finalmente las partes? Entonces, claro, hay una cierta reconstrucción. Ahora, el tema, y yo creo que es lo que tú, digamos, adviertes en esto, es que si yo me paso de un trasfondo a otro, puedo llegar a cualquier decisión. La idea es cómo nosotros podemos identificar en un caso concreto qué trasfondo funciona mejor. Entonces, claro, en el caso de Tranex, por ejemplo, uno ve es que hubo una circunstancia que hacían que esta cláusula, que podía funcionar bien en otro contexto, parecía tremendamente injusta. Pero espera, ¿y estas cláusulas que evolucionan con las circunstancias, es tributaria de la interpretación de contrato o podríamos pensar en algunas otras instituciones que vengan en auxilio? Yo pienso, ¿qué tanto la interpretación del contrato nos rinde para hacerse cargo de los problemas que surgen durante la vida del contrato?
¿Cómo podemos hacer que la interpretación, sin traicionar, digamos, su espíritu, siga siendo interpretación y no hacerse cargo, por ejemplo, de una excesiva onerosidad o de un cambio de circunstancias? Allí, ¿cómo pretendes contribuir para delimitar un poco el campo de acción de la interpretación versus otros institutos jurídicos? Yo creo que abogadas y abogados hemos tratado de domesticar esto de la interpretación, digamos, con algunas definiciones estándar que hoy día nos parecen bastante obsoletas. La determinación del correcto sentido y alcance. No, eso no es la interpretación. La interpretación, digamos, es un marco mucho más abierto a distintas posibilidades que nos ofrece un texto, una negociación, etc. Es más, cuando uno analiza las distintas disposiciones a las que hemos referido, 1560 a 1566, nos damos cuenta que el legislador trata de ver el contrato desde distintas miradas. Y esas distintas miradas, no hay relaciones ordenadoras que sean tan preestablecidas. Entonces, obviamente, le da cierta plasticidad al sistema. El punto es que esa plasticidad del sistema ha redundado que tenemos decisiones muy discrepantes, tenemos un sistema muy ruidoso, como hablé hace un rato. ¿Y tú crees que un proyecto como este ayudaría o va a ayudar a evitar, digamos, o a hacer que esa discrecionalidad no se advierta como un problema? ¿O vamos a domesticar la discrecionalidad? A ver, yo creo que sería excesivamente pretencioso decir que con esto vamos a arreglar los problemas que nosotros podemos advertir en interpretación de contratos. No, a ver, las pretensiones obviamente son mucho más modestas y lo que se quiere poner a la luz es aquello que ha quedado invisible por mucho tiempo, por esa necesidad, digamos, de tener excesivamente encapsuladas las posibilidades interpretativas de estos artículos y se encapsula por la vía de no hacer un análisis mucho más riguroso de lo que desde ahí podríamos producir. Eso del análisis mucho más riguroso. ¿La doctrina nacional, desde tu punto de vista, ha dedicado suficiente atención al análisis de los artículos que el Código Civil presenta, 1560, 1566, o tú crees que todavía necesita masticarlos un poco más estos artículos para darle un contenido más preciso? Ay, por supuesto que yo sería muy injusto si dijera que no se ha estudiado el tema. O sea, tenemos obviamente una producción relevante al respecto. Lo que yo sospecho es que la perspectiva desde donde nosotros analizamos usualmente los problemas interpretativos de alguna manera está un poquito estancada, ¿no? Y la idea es ver, bueno, cómo podemos verlo desde otros focos que lo hagan rendir mucho más de lo que actualmente hemos alcanzado. Para ir, digamos, redondeando estas ideas, me gustaría que me explicaras cómo crees tú que desde el punto de vista ya social, cómo impacta esto socialmente. Claramente yo entiendo para los operadores jurídicos, pero socialmente, ¿cómo impacta este proyecto para la sociedad chilena, digamos, en general? A ver, si uno tiene claro cuáles son los métodos interpretativos, los materiales que se van a tener en cuenta para llevar a cabo la interpretación, a la ciudadanía le dan muchas luces acerca de qué es lo que cabe esperar digamos, de un proceso de negociación y celebración de un contrato. O sea, si yo sé que, por ejemplo, en un caso en que se negocian exhaustivamente las cláusulas, el tribunal va a tener mucho más deferencia hacia el texto, sé que me voy a encontrar con menos sorpresa, pero a la vez sé que en el caso de que los supuestos sobre los cuales estuvimos hablando varíen un poco, no voy a poder reclamar, mire, es que en realidad mi caso fue muy distinto a lo que nosotros lo habíamos pensado. En cambio, en aquellos casos en que la negociación no es tan exhaustiva, habrá una entrega a los tribunales de justicia de una mayor discrecionalidad para tomar las decisiones. O sea, vamos a contribuir un poco a la certeza jurídica, cierto, sanciado bien al que todos aspiramos.
Y otra cosa que es importante en tu proyecto que me parece necesario destacar es que es un proyecto que tiene 4 coinvestigadores y un poco interdisciplinario también. A ver, explícanos un poco la experiencia, cómo ha sido esto. Por cierto, yo soy una de ellas, así que... ahí. Bueno, como experiencia muy divertida. ¿Ah? En este proyecto también trabajan 2 civilistas, tú eres una de ellas, Cristian Banfi es el otro, pero tenemos a alguien, digamos, insospechado, que es un ingeniero civil experto en inteligencia artificial, me refiero a Juan Domingo Velázquez, o tenemos a un filósofo experto en argumentación y que incluso es poeta. A ver, yo usaría una metáfora fotográfica. En el fondo, el trabajar con investigadores de otra disciplina, a mí lo que me permite es trabajar con el gran angular, ¿no? Veo, digamos, toda la escena que está pasando, veo no solo un juicio desde lo que dicen abogadas y abogados, sino que la sociedad más amplia. En cambio, ¿no? Cuando trabajo, digamos, con la dogmática civil, yo estoy ocupando el zoom. Y eso da la versatilidad. Algunas imágenes, digamos, serán muy amplias y otras serán mucho más profundas. Para mí, la verdad que es clave para poder contribuir al desarrollo de la disciplina, al desarrollo, en este caso, del problema puntual de la interpretación. Ahora, un punto sobre el que quería llamar brevemente la atención. A ver, en el fondo, lo que está tras de esto es la idea de explorar un cierto método de trabajo, digamos, una idea más de justicia procedimental, ¿no? Okay. Entonces, tú cuando tienes un método de trabajo, finalmente puedes lograr una mayor, digamos, cohesión entre las decisiones, porque todos tuvieron que ir siguiendo una determinada, digamos, secuencia. Nosotros no tenemos resultados per se correctos, sino que son procedimentalmente correctos. Una cosa ahí que se relaciona con eso que tú mencionaste en un momento, dijiste que cuando la sociedad sabe cuáles son los materiales interpretativos, ¿a qué te refieres con materiales? ¿Cuáles son los materiales que tendríamos que tener en cuenta? Bueno, claro, el más obvio es el texto, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos, qué sé yo, conversaciones en WhatsApp. Puede ser un material. Podemos tener datos de cómo está funcionando la economía. Ese es un material. Podemos tener datos acerca de la psicología o de cómo funciona nuestra mente. En un nuevo proyecto que estoy iniciando, también participa un neurocientífico, en el fondo, para ver, ¿no? Cómo nosotros realmente tomamos decisiones. Entonces, la cantidad de materiales puede ser más amplia o más restringida. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco mucho por tu tiempo, por estas explicaciones en sencillo y también gracias a Idealex. Los esperamos en un próximo episodio de Los Proyectos. Muchas gracias, Paloma.